esta nueva edición del programa El Semáforo. Un programa más y un tema súper importante. El semáforo siempre acompañándonos en esta historia tan linda que estamos haciendo, construyendo ciudadanía. ¿Y cuál es nuestro tema hoy? FONACIDE. No solamente vamos a enfatizar lo que es FONACIDE y cómo se manejan esos fondos, sino también tenemos otro tema muy importante que es el almuerzo escolar. Como ustedes sabrán, tenemos muchísimas escuelas públicas, ¿verdad?, que necesitan realmente del almuerzo escolar. Entonces, a los padres, a los directores de los colegios y a los profesores les pido por favor que estén muy atentos al programa del semáforo de hoy. FONACIDE y almuerzo escolar. Les pido también que por favor anoten los nombres de las profesionales que van a estar hoy con nosotros, que son la arquitecta Miriam Velilla, ella es la directora de infraestructura del MEC, está la señora Milena Fernández, que ella es la directora de lo referente a la alimentación escolar. Es una nueva dirección que se formó en el MEC y que está trabajando arduamente ya, pero ya tenemos una dirección que trabaja en el área, como así también la señora Laura Ramírez, que ella es la directora de la dirección de microplanificación. Nada, absolutamente nada se puede hacer en FONACIDE sin que pase por la dirección de la licenciada Laura Ramírez. Realmente tenemos invitadas de lujo el día de hoy. ¿Y por qué digo de lujo? Porque realmente es tan grande la necesidad que tiene la comunidad lambareña de enterarse y más que nada de informarse de lo que es FONACIDE. Así es que estén atentas y cualquier cosa que quieran escribirnos, tienen el Facebook, tienen el Twitter y tienen el Hotmail. Y nos pueden seguir también por YouTube en el canal El Semáforo MG. Bueno, y aquí estamos con las invitadas que yo les había mencionado en el blog anterior. Está con nosotros la arquitecta Miriam Velilla. Miriam, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que están con miles de cosas. Ellas están viniendo directamente de Fernando de la Mora de una capacitación y bueno, le tuvimos que más o menos agarrar así, apretarle todo mal para que puedan venir. ¿Por qué? Porque realmente el tema de FONACIDE es un tema muy importante y también nos acompaña otra persona que un poco es la que maneja, está mirando desde arriba todo lo que pasa dentro de lo que es este programa de FONACIDE del MEC, que es la licenciada Laura Ramírez. Así que Laura, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Muy importante esa aclaración que se quiere hacer también de nuestro tema del día de hoy. Así también le tenemos a la licenciada Milena Fernández, ella es directora de alimentación escolar del MEC. Almuerzo escolar, es decir que hoy tocamos, así como les dije, FONACIDE, lo que es FONACIDE, después lo que es el área de infraestructura del MEC y lo que es almuerzo escolar. Son tres temas súper importantes. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el semáforo el día de hoy. Y bueno, Lauri, no sé qué nos puedes decir un poco. Agradezco muchísimo realmente la invitación. Para nosotros todo espacio es bueno. Queremos como Ministerio de Educación que se difunda lo más posible lo que es microplanificación, que como decías un poquito es el corazón, es el instrumento de ejecución de lo que es el FONACIDE. Y realmente muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Miriam, te tuvimos que estirar, ¿eh? Un poquito, sí. Y bueno, decirte que estamos muy contentas que estés acá con nosotros y a ver si podemos aclarar un poco también varias dudas, ¿verdad? Sí, yo también estoy contenta y para lo que podamos aclarar estamos. Bueno, entonces arrancamos mañana, Milena, ¿verdad? Sí. Y vamos con la primera pregunta, porque esta señora va a hablar de un tema importantísimo que es almuerzo escolar. Bueno, yo realmente querría ir por la primera parte que habla un poco de lo que es FONACIDE, de manera que Laura, si nos podés un poco decir ¿qué es FONACIDE? Bueno, como todos saben, en el año 2012, en septiembre aproximadamente, se creó la ley número 4758, que crea el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo, FONACIDE, que va destinado a proyectos de infraestructura y de inversión pública y desarrollo, valga la redundancia. En este marco nos preguntamos, ¿de dónde provienen los fondos del FONACIDE? Exactamente. ¿Y cómo se distribuyen esos fondos? ¿De dónde, que es tan importante? Sí, ¿de dónde viene el dinero? Básicamente el dinero proviene, o sea, la totalidad del dinero proviene de la venta de excedentes de energía de la Itaipu Binacional a Brasil.
Son ingresos anuales importantes que ayudan muchísimo para todo lo que es nuestro sector. ¿Cómo se distribuye? Una pregunta importante. Del 100%, el 28% va al Tesoro Nacional propiamente. Va destinado a obras de infraestructura. Luego tenemos el 30% que va destinado al Fondo Nacional, al Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, que es la otra pata importante de lo que es el FONACIDE. Tenemos el 25% que va destinado a los gobiernos municipales y a las gobernaciones, que es lo que hoy nos traen en tu programa. Sí. Luego el 7% que es para la capitalización de la Agencia Financiera de Desarrollo, que es la que administra un poquito el dinero de lo que es el Fondo para la Excelencia, y un 10% que va para el Fondo de la Salud. Esa es la distribución básica. Como te decía, nos trae aquí el 25% que va a los gobiernos municipales y a las gobernaciones. Este 25% a su vez, ¿cómo se distribuye? Eso es importante aclarar. Sí, por ley el 50% va a lo que es infraestructura educativa y mobiliarios. Eso sería todo lo que es obra, ¿verdad? Lo que es una obra, palabra más obras. común, ¿verdad? Sería construcción, adecuación, reparación, desde aulas, sanitarios, lo que es comedor escolar y otros espacios, así como la dotación de mobiliarios básicos. No estamos hablando de computadoras, no estamos hablando de equipos tecnológicos importantes. Mobiliarios básicos, sillas, pupitres, armarios. Luego tenemos el 30% que va a lo que es alimentación escolar y se tiene un 20% remanente. Este 20% remanente queda un poquito para algunas obras de inversión que crea conveniente la municipalidad. No está especificado ni está atado a la microplanificación. Puede ser, por ejemplo, no sé, veredas, murallas, caminos de acceso, entre otras cosas. Y una consulta que te quiero hacer, porque realmente a nosotros Laura nos va a aclarar el tema el tema un poco de esa parte, lo que es la parte de dinero en sí, ¿verdad? Por más de que esto Hacienda es el que tiene que hablar más profundamente, pero ella como MEC nos va a decir, sobre todo esta consulta que yo te quiero hacer, Laura. Para esas obras de infraestructura que vos estás hablando, el MEC también controla los tipos de llamado, por ejemplo, porque si yo escuela quiero arreglar mi colegio o mis aulas, o quiero arreglar, no sé, los baños de mi escuela, o quiero construir algo que me hace falta, o el techo se cayó todo, entonces yo evidentemente tengo que presentar esa carpeta, ese proceso de yo escuela. ¿Qué hago? Yo directora, yo profesora, tengo problemas en mi escuela y necesito de ese fondo de FONACIDE. ¿Qué hago? Sí. El Ministerio de Educación desde el año 2002 aproximadamente viene implementando la metodología de microplanificación de la oferta educativa. Es un nombre un poquito largo, es una metodología realmente que trabajan los actores locales. Con esto queremos ya evitar trabajar en el MEC central, porque muchas veces el reclamo de la gente es no, en el escritorio ¿qué se puede saber? La metodología comienza realmente con el director de la escuela. El director de la escuela es el responsable de listar sus requerimientos en un formulario llamado formulario de local escolar. Cuando hablamos de requerimientos, no solo hablamos de infraestructura y de almuerzo, hablamos de rubros, habilitación de secciones, reasignación de docentes, entre otros, que se solventan con los recursos propios del Ministerio de Educación. En Lambaré tenemos aproximadamente 45 locales escolares. Si el flujo de la microplanificación es como debiera ser, tiene que haber 45 formularios de local escolar. Es decir, 45 directores solicitaron algún tipo de intervención. ¿Cuál es el siguiente proceso? Se reúnen los supervisores de Lambaré. En esa reunión, lo que se busca, y nosotros pedimos encarecidamente que en esta reunión participe un referente de la gobernación y un referente de la municipalidad. Entonces la selección de escuelas a ser intervenidas se hace en consenso. Tenemos que sacarnos ya los supervisores tienen que sacarse el chip de mi zona, no, esa es mi escuela, no, esta es la plata, es del distrito, son las escuelas del distrito. Nosotros pedimos que haya la mayor objetividad posible en la selección de las escuelas, porque habiendo 43 escuelas a ser intervenidas, quizás los recursos den para 20.
A lo mejor los recursos financieros no dan para intervenir en las 43 escuelas. Por eso trabajamos con un orden de prioridad. Los supervisores, acompañados de la coordinadora departamental, acompañados también del referente de la gobernación y de la municipalidad, comienzan a analizar todas las solicitudes de requerimientos y se prioriza en los primeros lugares aquellas más carenciadas. Por ejemplo, un aula que está apuntalada. Talavera Richter en ese caso, la escuela Talavera Richter. Ok, por ejemplo, una escuela que tenga letrinas, que hoy en día no puede existir, quizás no se dé eso en Lambaré, pero saliendo un poquito más se tiene en muchísimas instituciones educativas. Por eso la priorización es fundamental. Muchas veces también, ahí Laura, te quiero interrumpir un poco, no se tiene letrinas, ¿verdad? Pero se tienen baños como si fuesen letrinas porque no funcionan, ¿verdad? Ese también un poco para las directoras para abrir los ojos. Sí, totalmente. Miriam ya seguramente va a ahondar un poquito. No queremos tampoco que se instale la confusión de construir por construir. No es de repente construir un aula. Voy a construir porque eso es lo que tiene impacto, eso es lo que llama la atención, eso yo muestro. Aquí tenemos, como dice nuestra ministra, el 80% de la infraestructura edilicia está en pésimas condiciones. Hay muchísimas escuelas que requieren reparación, adecuación y no precisamente un nuevo espacio. Eso hay que llevar muy en cuenta también a la hora de ejecutar los fondos, que no es solo construcción. Acá hay algo muy importante que nos dijo Laura, ¿verdad? El tema de que de 40 escuelas a lo mejor alcanza para 20. Yo te pregunto, si yo tengo 41 escuelas y me dicen que solamente alcanzan para 3 o 4, el ministerio puede intervenir en ese caso para ver qué es lo que realmente se pide. Por eso a 4 escuelas nomás se le da, sabiendo de que hay 10 atrás que sí necesitan algo. Es decir, que yo, directora, puedo tener ¿cómo se dice?, ese aval, o puedo irme a mi ministerio y decirle a mi directora de planificación, sabes que esto y esto pasa y a nosotros no nos hacen caso. Yo, directora, no me hacen caso en mi distrito. Tengo algún lugar para irme al ministerio, para que el ministerio a mí me haga y diga, esperen un ratito, acá demasiado le dan a este y demasiado le dan a lo otro. Yo entiendo que ahí entra un poco el trabajo de Miriam, ¿verdad? Pero existe esa parte o ese departamento, esa dirección que a mí me pueda ayudar, que a la pucha, por lo menos algo que hagan este año por mi escuela. Sí, nosotros de hecho trabajamos muy coordinadamente con la Dirección de Infraestructura. Tanto planificación como infraestructura reciben las quejas, por llamarlo de alguna forma. Tratamos de evacuar todas, nos reunimos, Miriam con su equipo hace visitas in situ y nosotros analizamos toda la documentación que nos envían. Tratamos realmente en la medida que se pueda solucionar algunos inconvenientes. Perfecto. Bueno, como verán, súper interesante realmente lo que estamos hablando. Estamos con tema sensible. El tema de Fonacide es un tema que afecta realmente a toda la ciudadanía. En un, yo diría, porcentaje altísimo, porque hoy en día muchísimas personas, ¿qué es lo que optan? Ir a la escuela que le queda cerca de la casa, porque los padres trabajan, pueden ser personas de una posición media, inclusive, ¿por qué no decirlo un poco para arriba? Pero me queda bien esa escuela está súper bien dotada, porque esa es la idea. Yo creo que lo importante y el sueño de todos tendría que ser, ¿verdad?, que yo pueda acudir a una escuela, a un colegio nacional, a una escuela nacional, que mi escuela esté tan bien nacional, esté tan bien, que yo no tenga que ir a pagar ese costo tan alto de la educación. Si yo, para eso yo tengo mi escuela y está el gobierno y está el Estado, ¿verdad? Estos temas y muchos más vamos a hablar en el siguiente bloque, pero ahí ya le vamos a agarrar a la arquitecta Miriam. Vamos a un pequeño corte. Bueno, y aquí estamos ya con la arquitecta Miriam Velilla. Ella nos va a aclarar un montón de cosas, porque realmente la falta de institucionalización de lo que es la microplanificación es un problema evidentemente a nivel país. Directoras, profesoras, toda la comunidad educativa, apropiense del proyecto y trabajen con lo que tienen, impónganse. Si ustedes tienen un proyecto en su mano y se les da algo para la mejora,
hay que moverse y hay que apropiarse de eso y decir, bueno, yo tengo este elemento, yo tengo esta herramienta y voy a hacer lo posible y lo imposible y voy a sacar adelante mi escuela. Mucho está en manos de ustedes, porque ya está la herramienta, el elemento está. Lo que hay que hacer es trabajar lo suficiente para que eso llegue nomás, no solamente a ustedes, ¿verdad? Porque realmente lo que esto llega es a los niños y a toda la comunidad. Así es que acá con la arquitecta Miriam te queremos preguntar, ¿qué es la Dirección de Infraestructura del MEC? ¿Sería esa la pregunta o qué realiza la dirección? ¿O qué realiza? Bueno, nosotros como Dirección de Infraestructura, ¿qué es lo que hacemos en este momento a través del FONACIDE? Porque vamos a aclarar. Con el FONACIDE es un tema y después tenemos los otros proyectos que también realiza el Ministerio de Educación. Con fondos propios sería, ¿verdad? No, con fondos propios no, porque en este momento no contamos con esos fondos. Sí contamos con fondos que fueron aprobados a través del Fondo de la Excelencia del FONACIDE. ¿Qué es eso? Con el Fondo de la Excelencia del FONACIDE tenemos aprobados varios proyectos. El primer proyecto que en este momento estamos ejecutando es el de la primera infancia, que son construcciones de aulas para la primera infancia, para niños de 3 y 4 años. Son 100 aulas en 10 departamentos del país. Eso está en ejecución en este momento. Las obras iniciaron en el mes de enero, tienen que terminar en el mes de abril. Después tenemos otras 15 instituciones que van a ser de apoyo, también 15 aulas de apoyo a lo que va a ser el inicio de la primera infancia. Y una construcción bastante grande que es en el distrito de Itacurú, departamento de Alto Paraná, es la construcción en la escuela Santa Lucía. ¿Por qué construimos en ese lugar? Porque se dio un movimiento, un asentamiento que estaba en Ñacundal, se trasladaron a Itacurú. Son más o menos 400 familias. Entonces, lo que estamos haciendo es potenciar la escuela Santa Lucía. Sí. Le estamos dotando de todas las necesidades. ¿Qué significa? Estamos haciendo construcción de aulas, comedor ya cuenta con comedor, baños, aula de preescolar, primera infancia, bloque administrativo, sala de informática, biblioteca. Eso es para tener una escuela modelo y poder satisfacer a toda esa comunidad que está instalada en este momento ahí. Son más o menos 500 niños que están asistiendo a esa institución, y entonces estamos potenciando. Y sobre ese proyecto, ¿cómo fue para que esas escuelas puedan entrar en esos distritos, esas escuelas puedan ser beneficiadas con ese proyecto? Con el proyecto del Fondo de la Excelencia. Sí. Bueno, eso se trabajó bastante. Hablé del primer proyecto, después me salí a otro que fue el de Itacurú. Fue importante nomás porque de repente uno está en un distrito acá en Central y la comparación realmente es muy parecida a esos distritos también. Claro. Bueno, después tenemos el otro proyecto que es el proyecto de las 111. Son 111 instituciones que están inconclusas, que no pudimos concluir, las empresas no pudieron terminar por falta de pago. Cuando se creó el FONACIDE, el Ministerio de Educación se quedó sin fondos para poder solventar todos los pagos, los certificados. Bueno, esas obras quedaron inconclusas. Y son en diferentes departamentos, como ser San Pedro, Cazapá, Concepción, Canindeyú, Misiones, Caguazú. Y con ese fondo, este año vamos a concluir esas instituciones, vamos a concluir esas obras. Y el tercer proyecto es el de las 822, que son 822 instituciones que de alguna manera necesitan alguna intervención. Pero eso es con fondos de FONACIDE. Eso es con fondos del FONACIDE, pero el Fondo de la Excelencia. Son fondos que se concursan, son proyectos que fueron aprobados. En 822 instituciones, y eso lo vamos a intervenir en 3 años. Eso como para no mezclar nomás. Por un lado se tiene el fondo de FONACIDE bruto, el FONACIDE, y el otro es el fondo de la excelencia de FONACIDE, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de estas tres cosas de estos 3 puntos que mencionás, es referente al fondo de la excelencia. Después tenemos el FONACIDE propiamente dicho, lo que ejecutan los municipios y las gobernaciones.
Esos proyectos, cada municipio tiene que enviar el proyecto que quiere ejecutar a la Dirección de Infraestructura. Nosotros, ¿qué hacemos? Lo analizamos, a ver si coincide o no con el pedido de la microplanificación. Por eso está muy relacionado la microplanificación con todo lo que se ejecuta a través del FONACIDE. Si la directora no agregó en su listado o no hizo bien su microplanificación, entonces el trabajo se hace mucho más difícil, ¿verdad? Generalmente un proyecto viene con la construcción de un aula, un baño, reparación de un bloque. Eso es lo que envían los municipios. Nosotros analizamos el proyecto y aprobamos o no aprobamos. ¿En qué caso no aprobamos? Cuando no se sabe de quién es el título de propiedad. Porque en este momento, con la microplanificación, sí podemos aprobar instituciones que están a favor del Estado. ¿Qué quiere decir a favor del Estado? Que pueden ser municipales, del INDER, del INDI y del Ministerio de Educación. Cuando no sabemos de quién es el título o de quién es la propiedad, es cuando no podemos aprobar. Y bueno, los proyectos vienen a la Dirección de Infraestructura, se analiza, existe un referente departamental, tenemos un referente departamental por cada departamento, que son profesionales, arquitectos o ingenieros, y son ellos los que analizan. Una vez que esté totalmente analizado, se aprueba y se remite al municipio su aprobación. Y allí es cuando ellos pueden hacer recién su llamada a licitación para ejecutar la obra. Es decir que, ese es un tema muy importante. Sí. Depende muchísimo entonces de la microplanificación. Acá esta señora Laura es nuestra pieza fundamental acá, sí. ¿Verdad? Y la dirección en sí es una pieza clave, porque acá llegamos a un punto súper interesante del llamado a licitación. El ministerio primero tiene que tomar conocimiento para que esas escuelas estén en el PVC. Caso contrario, evidentemente no se puede hacer. Y es importantísimo hacer esta aclaración, porque hay distritos y juntas municipales que aprueban este tipo de llamados o toman este tipo de decisiones sin que el ministerio tenga conocimiento. Supongamos que yo arranco el año arquitecta y yo tuve, por ejemplo, el año anterior yo ya tuve 4 escuelas que fueron, o 5 o 6 escuelas que ya fueron beneficiadas, o 10 también, ¿verdad? Entonces yo este año vuelvo a presentar mi pliego de base y condiciones, el estándar, porque tiene que aprobar por la Junta el pliego de base y condiciones estándar, ¿verdad? Eso sí o sí tiene que salir. Sale ese pliego de base y condiciones y pregunto, para el estándar yo ya tengo que tener los nombres de las escuelas que van a ser... Claro que sí. Sí. Se tiene para el estándar. Se tiene que tener el nombre y qué es lo que se va a ejecutar en esa escuela. Ya se tiene que tener. Claro. Y también se tiene que tener el proceso de selección, ¿o no? Así que yo el proceso de selección sale de la microplanificación. Bueno, entonces lo que yo consulto es, si yo estoy aprobando un pliego de base estándar donde ya tengo los datos de la escuela, mínimamente tengo que tener, así como dijimos, el ok del ministerio, porque pasó por microplanificación, se verificó si corresponde o no, entonces se le envía una nota a la municipalidad y se le dice, sí, pueden presentar esas escuelas ahí, pueden nomás incluir ya en el PVC y presenten para que sea aprobado y que se pueda levantar al portal y para que se empiece a buscarla, las empresas puedan entrar a concursar, ¿verdad? Me refiero a las empresas constructoras, ¿verdad? ¿Es así? Es así. El municipio tiene que enviar su proyecto a la Dirección de Infraestructura. Primero, ¿en qué consiste el proyecto? Puede ser que sea la construcción de un aula, puede ser que sea la construcción de un baño, puede ser que sea la reparación de un bloque. Ese proyecto se debe enviar a la Dirección de Infraestructura. ¿En qué consiste el proyecto? En la ejecución de un plano, en el relevamiento de la institución y ver qué es lo que se va a ejecutar en ese plano. En el plano yo tengo que ver qué es lo que se va a ejecutar. Consiste entonces en que envíen los planos, las planillas y las especificaciones técnicas. Eso es lo que nosotros aprobamos. Y posterior a eso se tiene que hacer el llamado.
Bueno, como La verán, Dirección de Contrataciones Públicas no puede levantar un llamado si no cuenta con la aprobación del Ministerio de Educación. y tampoco ningún distrito puede enviar su PVC una vez que ya aprobó la Junta, ¿verdad? Es decir, que supongamos que yo ya aprobé todo, pero nunca pasó por ustedes. No, entonces no, No está sirve. mal, está mal. Estamos volviendo con nuestras invitadas y un poco después de lo que habíamos conversado con la arquitecta, queda una pregunta muy interesante desde mi punto de vista y necesaria, arquitecta, de que por todo lo que hablamos existe una normativa entonces clara para estos procesos, de tal manera que si alguien lo incumple es sencillamente porque lo quieren incumplir, ¿verdad? La ley es clara. Existe un decreto que es el 10.504, capítulo quinto, voy a leer, de las inversiones en infraestructura, equipamiento y almuerzo escolar. ¿Qué dice el artículo 37? Los proyectos de infraestructura y equipamientos establecidos en el artículo cuarto de la ley 4758/2012 serán identificados y priorizados a través de la metodología de la microplanificación, de la oferta educativa implementado por el MEC, que considera, entre otras cosas, las características demográficas, la disponibilidad y la situación de la infraestructura educativa a nivel local. Los proyectos de infraestructura y equipamiento deberán enmarcarse dentro de las normativas vigentes, estándares de calidad de materiales, de mano de obra, de planos tipos, de especificaciones técnicas establecidas y aplicadas por el MEC, así como de su aprobación y fiscalización por parte de la misma entidad. Más claro que el agua. Más claro que el agua realmente. Esto nos da a entender entonces con relación al punto que estábamos hablando aquí, que sin una nota de ok del ministerio es imposible incluir una escuela. Asimismo, todo tiene que pasar por la Dirección de Infraestructura para que pueda ser aprobada. Perfecto. Y con relación a ese punto, acá pasamos también con algo que es tan importante, tan necesario y que realmente nos preocupa. Y me preocupa no solamente, ¿verdad?, como una persona activa dentro de mi sociedad, sino también como mamá, de alguna manera como tía y bueno, y muchas cosas más, ¿verdad? Porque acá entramos a hablar del almuerzo escolar, que evidentemente tiene que ver también con la planificación y de alguna manera pasa por todos esos procesos de infraestructura también. Aquí estamos entonces con la licenciada Milena Fernández. Milena, entramos en el punto así bastante sensible como que se refiere a lo que es el almuerzo escolar. Entonces va un poco la primera pregunta de qué es el almuerzo escolar, en qué consiste ese almuerzo escolar y cuál es el objetivo fundamental de ese proyecto. Bueno, desde el año 95, haciendo un poco de historia, desde el año 95 que el país cuenta con la ley del complemento nutricional que hablaba del vaso de leche y un alimento sólido como merienda escolar. Y hoy día tenemos nuestras normativas vigentes, somos uno de los primeros países que actualizó su normativa referente a la alimentación escolar. Hoy día tenemos una variedad de lo que refiere a la alimentación escolar, hablando de merienda escolar y almuerzo escolar. ¿Qué es la alimentación escolar? La alimentación escolar es aquella alimentación que debe ser variada, debe ser equilibrada y debe respetar los requerimientos nutricionales del niño y que sea proveída en el régimen escolar. Esa es la definición un poco de lo que es el almuerzo escolar. Hablando de almuerzo escolar propiamente dicho, los recursos están descentralizados en los municipios y en las gobernaciones. Y una consulta que me gustaría hacerte es de cómo se seleccionan esas escuelas. Para el común denominador, es decir, que la gente que estamos viendo, ¿verdad? Queremos saber cómo se seleccionan las escuelas. Para la selección de escuelas se utiliza el mismo procedimiento que infraestructura. Para nosotros, como ya los había comentado anteriormente, nuestro corazón es la metodología de microplanificación. Es ahí donde se seleccionan las escuelas que van a ser beneficiadas con el almuerzo escolar. Hay una planilla, que es la planilla número 12, donde se priorizan los requerimientos para el almuerzo escolar y están las instituciones por orden de prioridad.
bueno, se llena la planilla, entonces ahí saltamos a lo que es microplanificación, de que evidentemente existe todo un proceso por el cual X escuela califica para lo que está solicitando, es así, ¿verdad? Sí, es así mismo. Un poquito para complementar lo que decía Miriam y Milena, de hecho, microplanificación es la única puerta de entrada para el FONACIDE. Según las normativas vigentes, si no está en microplanificación, estás incurriendo en falta, estás incurriendo estás incurriendo en no cumplimiento de la normativa vigente, tiene que estar en la microplanificación. Microplanificación te dice, señores, tenemos estas escuelas que requieren ya sea intervención en infraestructura o requieren almuerzo. Ya está seleccionada, una selección realizada. Va por orden de prioridad. ¿En qué época más o menos se hace eso? Ahora se está trabajando ya lo que es todo lo que es el requerimiento. A mayo vamos a tener ya el listado de escuelas para lo que es rubros y docentes. Y a agosto vamos a tener lo que es infraestructura y alimentación escolar. Requerimientos para el 2016 ya. A fines de agosto ya vamos a tener totalmente mapeado o mapear aquellas instituciones que van a ser intervenidas. Correcto. Bueno, muchísimas gracias por esa aclaración. Y va entonces otra pregunta acá para la licenciada. Sí, ¿cuáles son los procesos que tiene que seguir una institución educativa para poder obtener ese almuerzo escolar para sus alumnos? En primer lugar, tiene que trabajar en el llenado correcto de su formulario de local escolar, que forma parte de la microplanificación. En el llenado del formulario de local escolar también hay un apartado que habla de la alimentación. La directora es la que tiene que completar, tiene que solicitar si es que la institución requiere del almuerzo escolar y con una pequeña justificación, ¿verdad? De si los niños son provenientes de escasos recursos, si tienen niños que provienen de los bañados, zonas vulnerables. Son una pequeña justificación que la directora tiene que completar. Ese formulario de local escolar se traslada a la planilla número 12, que es el resumen que se realiza en la supervisión educativa. Luego ese resumen va a la coordinación departamental y la coordinación departamental es la que remite ese listado final a la Dirección de Alimentación Escolar y a la Dirección de Planificación del MEC. Quiero dar un caso nomás acá de Lambaré, ¿verdad? Nosotros tenemos acá la Escuela República del Ecuador. Cualquiera que vea la escuela por la zona en la que está te dice, esa es una escuela vulnerable. Pero sin embargo, toda la gente que vive en la vera del arroyo son chicos que están en la Escuela República del Ecuador. Es más, ahí está toda la parte del Cerro Lambaré, que de paso es nuestro cerro, ¿verdad? Es de Lambaré. El Cerro Lambaré, que son chicos que vienen también a la Escuela República del Ecuador porque es lo que le queda más cerca. Y, por ejemplo, en algún momento cuando uno plantea y analiza, dice, ¿verdad? Está en una zona que evidentemente no es vulnerable, pero tiene chicos vulnerables. Eso evidentemente en planificación se analiza y me doy cuenta que tiene mucho que ver el informe del supervisor del área. Si el supervisor no hace un informe positivo, esa escuela no entra entonces, ¿verdad? Es total y absolutamente clave el rol que juegan los supervisores. ¿Por qué? Porque decías, puede estar en un barrio no vulnerable, pero con chicos vulnerables. En teoría, el supervisor conoce las escuelas que le corresponde a él supervisar. En el momento en que se va a hacer la priorización, él va a decir, bueno, está en un barrio no vulnerable, pero tenemos niños que vienen del bañado, por ejemplo. Por eso se hace la priorización con los supervisores y en ese punto nosotros queremos que estén referentes, vuelvo a decir, de la gobernación y del municipio. Un referente de infraestructura y un referente de alimentación escolar. Es clave, ese momento de priorización es la etapa más importante y delicada de todo el proceso de microplanificación. No, es importante también que haya un representante, ¿verdad?, de la sociedad, un padre que representa a todas las escuelas para que nos escuche la voz nomás de la municipalidad y la voz de la gobernación, porque de alguna manera son cargos políticos eso, ¿verdad? Y que haya un padre que sea una de las asociaciones, ¿verdad?, que tenga voz y voto. De hecho, sí participa el referente de las ACES. Aquellas escuelas que tienen conformada su cooperadora escolar, los referentes participan en el momento de la priorización. Lástima que no tenemos aquí el flujo para explicarte un poquito cómo viene
está totalmente, es como te decía, es un trabajo que se hace en la comunidad y tienen voz y voto también los referentes, los padres. Bueno, es muy importante lo que nos acaba de aclarar nuevamente la licenciada Laura Ramírez. Como les dije, el tema de planificación es clave. Nosotros vamos a volver con almuerzo escolar, pero vamos a ir a un pequeño corte y continuamos con la licenciada Milena Fernández. Bueno, y estamos volviendo a nuestro último bloque, tema FONACYDE de almuerzo escolar. No se olviden que si tienen algo que escribirnos en forma extensa, tienen ahí el Hotmail. Si quieren escribirnos algo por Facebook, también lo tienen ahí en pantalla, como también el Twitter. Y no se olviden que pueden seguirnos a través de YouTube, a nuestro canal, El Semáforo MG. Bueno, y aquí estamos volviendo con nuestra licenciada, nuestra directora más bien, que maneja, como dije, un punto tan sensible de lo que es la parte del almuerzo escolar, que nosotros tenemos información, inclusive y acá en República del Ecuador mismo me estaban diciendo de que ellos en el año tienen niños que no almuerzan y bueno, se desmayan, vienen y terminan en el hospital de Lambaré. Entonces yo creo que es muy importante que todos los chicos puedan tener ese derecho del almuerzo. Entonces, Milena, como son escasos esos recursos, pregunto, ¿existe criterios para ese criterio de selección para priorizar X escuela? Eso se tiene, ¿verdad? Sí. ¿O cómo sería más bien eso? Así es, como vos misma dijiste, los recursos son escasos. No alcanza para lo que nosotros querríamos de darle al 100% de las instituciones educativas. Entonces contamos con criterios de priorizar a aquellas instituciones educativas que sean de gestión oficial, instituciones como históricamente veníamos dando desde el preescolar al sexto grado, aquellas instituciones que se encuentren en zonas vulnerables o que tengan alumnos provenientes de lugares vulnerables, los asentamientos, las comunidades indígenas, aquellas instituciones que cuentan con la doble escolaridad también. Esos son los criterios que tienen que ver los supervisores al momento de priorizar las instituciones educativas. Y en ese punto, ustedes como ministerio, ¿pueden hacer el filtro a ver si la información que pasa ese supervisor es correcto? Es decir, que porque yo escuela de repente puedo estar desamparada, porque todos sabemos que esto se maneja también, aparte de manejarse políticamente, hay otros, pueden existir, digo yo, pueden existir otros intereses, pero yo escuela que tanto necesito, de repente no califiqué, tengo entonces un lugar para ir a reclamar. Y evidentemente recién estábamos hablando que era la microplanificación, ¿verdad? Entonces en ese mismo lugar también yo tengo que ir a reclamar en el caso de que, y diga, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo tengo tantos alumnos en estas condiciones y se le dio a esa otra escuela que tiene mucho menos alumnos que yo. Es decir, que existe un lugar donde yo, directora, me puedo ir a reclamar eso con relación al almuerzo escolar. Siempre estamos recibiendo en la dirección las quejas, por así decirlo, de los directores y tratamos de acompañarles y ir a verificar si realmente es así como nos cuentan, ¿verdad? Pero lo que nosotros queremos es realmente que esa priorización se haya hecho de manera objetiva. Eso es lo que siempre recalcamos, lo que la licenciada Laura siempre recalca desde la Dirección de Planificación, que ese proceso de selección se haga realmente de manera objetiva y que no prime mi zona, mi escuela, sino que este es un recurso de los niños, es del Estado y es para los niños. No es para el docente, no es para el director. Perfecto. Y una última pregunta, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del MEC? El MEC, al igual que la dirección de... con relación al almuerzo escolar, al igual que la dirección de infraestructura, debe de aprobar los proyectos de almuerzo escolar que deben remitir tanto los municipios como las gobernaciones. El mismo procedimiento que infraestructura se debe de enviar a la dirección antes de cualquier aprobación, ya sea por la Junta Municipal o otro organismo. Nosotros debemos aprobar, tenemos que ver las especificaciones técnicas del almuerzo, qué es lo que se le va a ofrecer a los niños, si cumple con los requerimientos nutricionales dentro del rango de edad del niño,
Y el control, ¿verdad? El También. control de calidad, cómo se va a realizar el control de calidad, porque no hay que olvidar que el municipio y la gobernación tiene que tener un responsable nutricionista de ese proyecto. ¿Y si no tiene? Debe de contar. Nosotros no podemos aprobar proyectos que no estén firmados por un profesional. A ver si puedes hacer una recomendación final para los docentes, para los padres, para las directoras que yo sé que van a estar mirando el programa. Si puedes decirles un poco qué es lo más importante que tienen que considerar para el almuerzo escolar. El almuerzo escolar es un beneficio de los niños. Nosotros trabajamos haciendo las directrices para que tanto las gobernaciones y municipalidades respeten esos procedimientos, esas indicaciones, porque es un tema bastante delicado. Tratar con la alimentación del niño. El niño está en edad de crecimiento, debe de recibir una alimentación adecuada, equilibrada, y sabemos que el espacio de la institución educativa es un espacio donde se trabajan los hábitos alimentarios, donde se debe de trabajar la educación alimentaria, y es ese el enfoque que se debe de tocar en la institución educativa. Un segundo tenemos para cada una. Sí. Lauri, si es que puedes decirnos un poco algo, Laura, y vos también, Arqui, así algo súper resumido para la gente. Esa también es la cámara de ustedes, porque sé que van a estar directoras que están mirando. Yo solo pido que nos apropiemos de la metodología. La metodología es el instrumento principal de ejecución del FONACIDE. Si la comunidad educativa se convierte en contralores de la ejecución del FONACIDE a través de la microplanificación. Gracias, Laura. Arquitecta. Sí, lo mismo que han dicho Milena y también Laura, dependemos totalmente de la micro, ¿verdad? Si está bien ejecutado, nosotros podemos seguir exigiendo, ¿verdad? Y aparte, pedirle a todos los municipios, a las gobernaciones, que remitan los proyectos, que ejecuten el dinero que disponen. Perfecto. Que es lo más importante. Eso es lo más importante. Sí. Bueno, y así estuvimos con representantes del MEC y tocando un tema tan sensible que es FONACIDE y el almuerzo escolar. Espero les haya gustado el programa y bueno, nos vemos el próximo jueves. Gracias.